Estás escuchando Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Yo no sé cuántos de ustedes habían leído Nehemías completo. ¿Alguien lo había leído completo? ¿Sí? Ok. Y yo no sé si tenías el mismo panorama que tienes hoy, pero a mí me ha sido de mucha bendición este libro, en este repaso. Ha habido cosas que el Señor ha hablado de manera particular y la verdad que me gusta, siempre me ha gustado Nehemías por el ejemplo que nos pone, pero en alguna manera, siempre que leas la Biblia, es importante esto, siempre que leas la Biblia, sobre todo cuando lees el Antiguo Testamento, a veces tenemos la tendencia a buscar lo que habla de nosotros. Es decir, tú ves a David y dices, no, David mató al gigante, a Goliat. Entonces dices, órale, no, David era valiente. Entonces de aquí aprendo que yo tengo que ser valiente y voy a matar mis gigantes. Y sí, podemos aprender eso. Pero siempre acuérdate, la Biblia no se trata de ti. ¿Sabías eso? La gente dice, es que la Biblia es tu manual para que tú seas una mejor persona. No, no es cierto. La Biblia no se pensó pensando en ti y en mí. La Biblia tiene un tema central. ¿Quién es el tema central de la Biblia? Dios. Es su persona. ¿Cómo es Dios? Y Dios, cuando Jesús hablaba con los fariseos, les dice, escudriñen las Escrituras, porque ustedes piensan que en ella encuentran vida eterna, y ellas dan testimonio de ustedes para que vivan una buena vida. No, de mí, dijo Jesús. Ellas hablan de mí. Cuando tú lees la Escritura, el Antiguo Testamento, piensa siempre primero qué te enseña de Dios. Y David y Goliat te enseñan que Dios usa instrumentos insignificantes. No es que tú tienes que ser valiente, aunque no está mal que seas valiente, qué bueno. Pero Dios toma a un chamaco menospreciado, que no era un militar, y por su Espíritu Santo destruye o derrota a un gigante, a un soldado consumado. ¿Cuál es la lección? Dios usa personas impotentes, personas que no somos capaces, personas que no somos las más adecuadas para sus propósitos. Nehemías te habla mucho de estructurar, de construir a su manera, sí. Te habla mucho de cómo organizar, pero nos enseña cómo es Dios. Y en este capítulo 13 nos va a enseñar cómo nuestro Dios es tan bueno. Y la canción que cantábamos ahorita me gusta mucho por eso. 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Porque esa es la realidad de nosotros como seres humanos. Cuando Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 1, si me acompañas a Filipenses, Pablo sabía lo que estaba hablando, Pablo conocía la naturaleza humana. Y Pablo les escribe a los Filipenses y les hace una petición en el capítulo 1, en el verso 27. Les dice, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo les dice, oigan, les pido que se mantengan firmes. Si voy a verlos, quiero hallarlos firmes, pero si estoy ausente, quiero escuchar que se mantienen firmes. Y Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando. El capítulo 2 de Filipenses, en el verso 12, vuelve a hacerles la petición. Les dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y cuando dice ocúpense en su salvación con temor y temblor, no quiere decir que se va a perder la salvación. Lo que está diciendo es trabajen su salvación, manifiesten su fruto, ocúpense en que se produzca el fruto que Dios ha puesto en ustedes. Es algo valioso, es algo importante, úsalo. Pero Pablo, insisto, sabía muy bien.
de lo que hablaba. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y van a verlo y se encuentran con él. Y en el capítulo 20 Pablo le da las últimas palabras antes de irse, antes de partir. Él sabía que iba a ser tomado prisionero, él sabía que iban a llevarlo a Roma y finalmente él sabía, estaba dispuesto a entregar su vida por el evangelio. Y en el verso 26 dice: por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira el verso 29, porque yo sé, ¿qué sabía Pablo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y vas a encontrar que en sus cartas Pablo continuamente está recordando estas cosas. Dice, no me es molesto recordarle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo conocía la naturaleza humana. Se nos olvida. Hay una canción de Santiago Benavides que dice, se me está olvidando todo desde hace un tiempo para acá, ¿no? Y dice, se me olvida que nunca me has dejado, se me olvida que tú has puesto el pan, se me olvida los milagros que yo con gozo asombrado recibía. ¿Qué sucede? Como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar lo que Dios hace. Y vamos a estar en el capítulo 13 y lo vamos a leer todo. Ahora primero vamos a orar y luego leemos el capítulo 13. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros. Somos hoy tu morada, somos tu habitación, tu templo y somos tu casa espiritual como iglesia, Señor. Te pedimos para que tú nos guíes el día de hoy a través de tu palabra. Que mientras leemos tu palabra, tú toques nuestra vida, Señor, para que podamos ver la necesidad tan grande que tenemos, la dependencia que tenemos de ti, de tu persona. Señor, que nunca lleguemos al punto de creernos autosuficientes, de pensar que somos lo suficientemente maduros o añejos para no depender de ti, para caminar solo en nuestras fuerzas. Señor, guíanos para que vivamos en dependencia completa a ti todos los días de nuestra vida y que en eso tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces el capítulo 13 desde el verso 1. Por favor, me acompañas ahí en tu lugar. Dice, en aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiaran las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso.
Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vinos, y también de uvas, de higos y de toda suerte de cargas, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esa que ustedes hacen, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así sus padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas, y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no darán sus hijas a sus hijos, y no tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Qué cosa? Aquí vemos un retrato mío, ya no sé si tuyo. ¿Te acuerdas que decía que es tan peligroso que tú hagas esos pactos con Dios? Porque somos humanos, porque tenemos esa tendencia a olvidar lo que prometemos y a no cumplir lo que le ofrecemos a Dios. Veíamos ahorita a Pablo cómo en el Nuevo Testamento continuamente recordaba lo que el Señor decía, lo que el Señor quería, lo que el Señor esperaba de nosotros. Y es quizá para algunas personas que dicen: no me gusta ir a la iglesia porque siempre es el evangelio. Para mí, amados, no es molesto repetirle las mismas cosas, y para ustedes es más seguro que lo haga.
La Biblia nos enseña de principio a fin lo mismo. Los hombres somos pecadores, los hombres estamos en el hoyo, los hombres estamos necesitados de un Dios que nos rescate, y la única alternativa que tenemos, el único escape posible para nosotros es Dios. Y Dios envió a Jesucristo para que fuéramos rescatados. Pero aquí vemos en este pasaje un buen ejemplo, cómo después de la fiesta en el capítulo 8, de escuchar la palabra de Dios, el quebrantamiento que vino, el entender que estaban fallando, después de vivir la fiesta de los tabernáculos, una semana recordando la fidelidad de Dios y cómo Dios los guardaba y cómo Dios estaba con ellos, cómo el sacerdote, el escriba Esdras les había dicho: no lloren, vamos a gozarnos porque Dios es fiel, Dios está haciendo esta obra de reconstrucción, de restauración de la nación. Gócense, compartan con los que no tienen, beban, alégrense. Y cómo viene después ese arrepentimiento, con tierra en la cabeza, con ropa de luto, llanto, y dicen: vamos a hacer un pacto con Dios. Y van y hacen un pacto en el capítulo 10 y dicen: Señor, aquí estamos, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y vamos a guardar tu ley, y que venga maldición si no cumplimos con esta promesa. Y luego Nehemías dice: por fin el pueblo se ha consagrado, el pueblo se ha arrepentido, el pueblo está listo, vamos a ofrecer el trabajo del pueblo. Y van y consagran los muros y hacen fiesta y se suben a la barda, todos ahí van por la barda con música y es una fiesta. Dice que el escándalo se oye desde lejos. Y de hecho el capítulo 12 del verso 44 en realidad está ligado a los primeros 3 versos del capítulo 13. Si ustedes se fijan en el capítulo 12, dice: en aquel día, el 12:44, y en 13:1 dice: aquel día. No sabemos qué día es exactamente. Sabemos que fue después de que se consagró el muro, que el servicio se pone en orden y Nehemías establece quién va a servir en la leña, quién va a traer las ofrendas, dónde se van a guardar, quién va a estar a cargo, quién va a estar en la música, quién va a ministrar el sacerdocio. Establece todo, cada cosa en su lugar. Ordena todo el servicio para Dios. Celebran, y dice que en el capítulo 13 siguen leyendo la palabra de Dios. No sabemos en qué tiempo, pero dice: aquel día se leyó el libro de Moisés y se dieron cuenta de otra cosa. Dice allí que fue hallado escrito en que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eso está en Deuteronomio 23, verso 3 al 5. Si tú te acuerdas, cuando el pueblo de Israel iba cruzando, ellos no lo recibieron. Ellos fueron los que contrataron a un profeta mercenario y le dijeron: te pagamos para que vayas y maldigas al pueblo. Y dice que este hombre, pues así, no sé si puedo hacerlo, tengo que pedirle permiso a Dios. Dios, ¿puedo maldecir a tu pueblo? Y el Señor: no. Y luego: oye, fíjate que no quieres, Dios. Oye, pero te damos más lana. A ver, espérame, deja ver si ahora sí cambio de opinión. Y este hombre quiere maldecir al pueblo, no puede hacerlo. Pero Dios dice: no pueden morar como israelitas. Ahora, no significa que los iban a echar fuera, váyanse todos de aquí, sino que no podían participar en el templo, en la adoración, no eran parte del pueblo escogido. Entonces están leyendo eso, se dan cuenta, y dice entonces en el versículo 3 que cuando oyeron eso, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Dijeron: sabes que tú no puedes participar en el templo, tú no puedes entrar al templo. Pero a partir de ahí vamos a ver que después de que Nehemías deja todo ordenado, la obra terminada, el pueblo consagrado, la obra consagrada y gran gozo en la nación, Nehemías se tiene que regresar a trabajar. ¿Se acuerdan que cuando pidió permiso al rey, el rey lo primero que le dijo es: ¿cuándo regresas? Y decíamos que era algo bueno, ¿verdad? Que tu patrón te diga cuándo regresas, ¿no? Porque si te dice: pues vete y quédate allá, mejor no quieres. Pues significa que no ha dejado muy buen testimonio. Pero Nehemías tenía buen testimonio y dice: ¿cuándo regresas? Y dice que él le dio un día señalado, él puso una fecha.
De tal manera que Nehemías, después de que deja todo funcionando, él termina su trabajo. Había estado 12 años como gobernador, si ustedes se acuerdan en el capítulo 7, cuando va en contra de los préstamos. Él dice: yo he estado aquí por 12 años y nunca he tomado de ustedes, no he tomado ofrenda, no he sido alguien que imponga una carga. Es más, yo les doy de comer incluso a los que vienen conmigo y otros judíos que vienen y se sientan a mi mesa. Nehemías había estado por 12 años como gobernador, pero regresa a su chamba y está allá, y lo que sucede entonces en el pueblo es una degradación. Empieza a dar marcha atrás a todo lo que el Señor había hecho y comienza a venirse abajo la obra que Dios había hecho. Y vamos a ver ese deterioro espiritual en 4 aspectos. Vamos a ver del verso 4 al verso 9 las asociaciones indebidas. Versículo 4 a 9 van a ser las asociaciones indebidas. El versículo 10 al 14 vamos a ver allí los compromisos no cumplidos. Del verso 15 al 22 vamos a ver las promesas rotas. Del verso 23 al 29 vamos a ver los matrimonios no santos. Y del 30 al 31 vamos a ver las últimas acciones de Nehemías y su oración final. Y vamos a comenzar entonces viendo cómo, una vez que se va Nehemías, se comienza a deteriorar espiritualmente la nación. Nuevamente, como nos puede suceder o como nos sucede a nosotros también. Dice en el verso 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Primero, vamos a parar aquí. ¿Quién era Eliasib? Eliasib era el sumo sacerdote. Era aquel que había empezado la obra. Fue el primero que empezó a edificar. Pero resulta que en algún periodo de tiempo, antes de que se leyera la ley otra vez, él emparentó con Tobías. Ahora, ¿quién era Tobías? Acuérdense, era el enemigo de Israel, el que se enojó desde el principio que oyó que iban a empezar a construir los muros. Eran Tobías, Sanbalat y Gesem y su raza, ¿no? Y su clica. Esos eran los que estaban en contra de que se reedificaran los muros. Y resulta que el sumo sacerdote de alguna manera emparentó con él. Ahorita vamos a ver más adelante. Pero no solamente eso. Dice allí en el versículo 5, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Dónde estaba esa cámara? En el templo. Y en el templo le hizo un depa a Tobías. ¿Sabes qué? No tengo a dónde irme los fines de semana para hacer la carnita asada. Y le dijo: no te preocupes, brother, aquí en el templo te vamos a dejar. A ver, saquen estos chunches y dejen esto para mi camarada, para mi compa Tobías. Y le hizo un departamento dentro del templo, en la cámara del tesoro. Ahora, Tobías siempre había sido alguien que se estaba manejando entre los judíos. Era alguien que siempre estaba allí moviéndose y trayendo mala influencia. Si tú vas a Nehemías 6, dice el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Verso 17: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara,
y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Es decir, Tobías se había metido entre los judíos, había ganado lealtades dentro, y por eso hablamos de la lucha que tenía Nehemías con los enemigos de fuera y con los enemigos de dentro, porque dice, terminó el muro, vieron que Dios era el que lo había hecho, y los de Judá empezaron a escribirle: "Ay, Tobías, fíjate, ¿qué crees? Nehemías ya terminó el muro". Oye, y dice que las cartas de Tobías venían de regreso. Estaban informando a Tobías, y Tobías sabía lo que estaba sucediendo en el pueblo. Pues este hombre Tobías tenía su depa allí. Y dice que este sumo sacerdote Eliasib le había hecho la gran cámara, le había hecho ese espacio. Ese lugar era el lugar donde debía estar la provisión para todos los que servían en el templo, donde iban a llevar el vino, el aceite, la harina, todo para el sustento de la gente que servía en el templo. Pues ya no tenían dónde guardarlo, porque ahora estaba el depa de Tobías allí. Ahora, mira el verso 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Lo está diciendo Nehemías. Es decir, cuando hicieron esto, yo no estaba presente. Se aprovecharon de que no estaba. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Eliasib había querido quedar bien con Tobías. Y saben, es un gran peligro cuando nosotros queremos quedar bien con la gente y pasamos por encima de Dios. Los discípulos, cuando comenzaron a predicar el evangelio, que fueron tomados prisioneros en el libro de los Hechos, les dijeron: les mandamos que no sigan hablando de este Jesús, y se juzguen ustedes si es correcto obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Eliasib, teniendo este cargo, había hecho a un lado su responsabilidad por congraciarse con Tobías y con todos los parientes que había hecho ahí, los amigos. Y dice Nehemías en el versículo 8: me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. ¿Qué es lo que estaba pasando? La gente que se había consagrado a Dios estaba haciendo alianzas con los enemigos de Dios. Estaba teniendo esas asociaciones indebidas. Y es a veces como nosotros nos sucede, que de repente dejamos que ciertos pecados se queden allí porque tenemos parientes que los conocen bien. Y empezamos a permitir ciertas cosas en nuestro corazón. Ahora, Jesús dijo que donde estaba el tesoro, ¿qué había? Ahí está el corazón, ¿no? Y a veces nosotros podemos ser como Eliasib, si me permiten la comparación. ¿Quién debe estar reinando en nuestro corazón? ¿Quién debe ser el que guía, el que reina en nuestra vida? Jesús. Le hemos dicho a Jesús que es nuestro Señor, que somos sus esclavos, somos sus siervos, pero de repente dejamos que otras cosas ocupen nuestro corazón también, que haya otros tesoros en lugar de aquellos que debían ser los que dan gloria a Dios. Y este hombre Eliasib permitió entonces que hubiera gente que no debía estar allí, y lo que debía estar allí en el templo ya no estaba, no había. No había ofrenda, no había diezmos, no había provisión para los sacerdotes. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Lo que tú y yo tenemos que hacer. Nehemías dice: me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiaran las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa. Dijo: sáquenme toda esta basura. Como que era una mini bodega, ¿no? Estaban los muebles de la casa de Tobías ahí. Fíjate que voy a cambiar el comedor, pero no hay dónde poner estas chunches. Pues acuérdate que en el templo tú tienes ahí tu bodega, carnal, cuando quieras. Se llevaron todo, y llega Nehemías y digo: sáquenme todo de aquí. Y dice que empiezan a sacar todas las cosas, y no solamente eso, limpien este lugar. Limpien el lugar, y dice: metan lo que tiene que estar aquí. Tú y yo fuimos hechos para algo en particular. Tú y yo, dice la Biblia, que somos vasos de barro, pero que tenemos un contenido glorioso. Tenemos un tesoro en vasos de barro.
Aunque el vaso no sea muy impresionante por fuera, por dentro está la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dejamos que almacene en nuestro corazón? Tobías había metido sus tiliches, llega Nehemías y dice, sácalo, límpialo y pon lo que pertenece a este lugar. No dejes que nada ocupe el lugar que solamente el Señor debe ocupar. Tobías tenía ahí sus chunches, llega Nehemías, saca todo y dice allí en el versículo 9, dije que limpiaran la cámara, hice volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Asociaciones indebidas. Piensa con qué o con quién te estás asociando, qué o quién está llegando a tu vida y le está dando un lugar importante que solamente le pertenece al Señor y está afectando tu salud espiritual. Es importante que lo hagamos. Y piensa, ¿cómo respondes cuando eres confrontado? ¿Cómo respondes cuando se te dice la verdad? Siguiente señal que vemos de deterioro espiritual: compromisos no cumplidos. Piensa esto, ¿por qué estaban vacía la cámara? ¿Por qué estaba vacía la cámara? Porque estaba ocupada, pero antes ya no daba la gente. Si te vas al versículo 10, dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿qué había pasado? Habían huido cada uno a su heredad. Oye, pues ya van 2 meses y no nos dan para comer. Pues no podemos seguir sirviendo así, no comemos. Pues vámonos a sembrar, vámonos a buscar chamba. Y todos los levitas habían huido a sus tierras, a buscar trabajo. Ahora, es impresionante porque si tú te vas al capítulo 10, mira la promesa que habían hecho en el verso 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Esa es una de las cosas que habían prometido. Y si no, que venga maldición. Pasa el tiempo y se les olvida. Y entonces ya no están dando a la gente, a los levitas no le están dando sus porciones. En la cámara ya además ya ni había cámara para poner si llevaban algo. Y entonces los levitas dicen, ¿qué hacemos? Pues a buscar chamba. Y los levitas se van porque no les daban su porción. ¿Y qué es lo que sucede? Llega Nehemías entonces y mira lo que dice el verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios como abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Vete al capítulo 10, por favor, verso 39 que dije que subrayaran. Y dice, ¿qué dice el último versículo en la última parte? Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y si lo hacemos, que venga maldición sobre nosotros. Y Nehemías dice, los reprendí. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Que si te vas otra vez al capítulo 10, pero ahora vas al verso 39, dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ya no estaba el incienso, ya la cámara estaba desocupada o estaba ocupada con muebles, ya no estaban los levitas. Lo habían prometido. Pero ¿qué pasa? Si lo habían prometido, ¿por qué no habían hecho eso? ¿Sabes?
Hay corrientes filosóficas que dicen que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Han escuchado eso? El hombre es bueno por naturaleza. El medio lo corrompe, lo hace malo. Pero cuando yo leo la Biblia, para mí es tan claro Romanos 3. Romanos 3, verso 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición de los hombres, amados. Si yo te digo que eres un pecador, no lo tomes personal. Si eres un pecador, como yo y como todos los hombres. A la gente le molesta, a la gente se siente ofendida cuando le dices que son pecadores. Porque dicen, pues yo conozco gente peor, seguramente, pero te aseguro que si practicas lo puedes sobrepasar. Todos nosotros tenemos el potencial de ser tan malos como el más malvado de los hombres. ¿Cuántos de ustedes de repente se han sorprendido de que dijeron o hicieron algo que no esperaban hacer? En medio de un enojo, en medio de la desesperación. ¿Cuánta gente ha hecho cosas que dice, nunca pensé que fuera capaz de esto? Somos malos, somos pecadores. Todos, no hay ni siquiera uno. Por eso cuando pretendemos impresionar a Dios y decirle, Dios, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, Dios así nos ve y dice, ay, mijito, pues sí te conozco. ¿A quién quieres engañar? Pero otra vez, mira el Dios que tenemos, cómo nos soporta, cómo nos aguanta, y deja tú que nos aguante y nos soporte, nos ama como nadie. Nehemías toma a los hombres, ya le había dolido lo de la cámara, pero cuando vio esto, dijo, reprendí a los oficiales. Ahora, ¿estás dispuesto a ser reprendido? La palabra de Dios para eso es. Dice que es útil para instruir, para corregir, para exhortar, para redarguir. Pero a veces nos molesta cuando nos dicen la verdad. A muchos de nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. Y si alguien nos dice la verdad, pensamos que es una ofensa o que queremos pleito. Pero la Biblia nos habla de que es el efecto en la palabra de Dios y que nos exhortemos unos a otros. ¿Para qué? Para que no nos desviemos de lo que es correcto. Nehemías entonces va y reprende. Y luego organiza nuevamente, reúne, los pone en sus puestos y dice que todos van y dejan el diezmo en el versículo 12. Y mira el verso 13. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran aptos, capaces y bien capacitados. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque eran fieles. Fieles. ¿Sabes que Dios eso es lo que está buscando en nosotros también? Dios no está buscando que seamos famosos, no está buscando que seamos guapos, no está buscando que seamos ricos, no está buscando que seamos carismáticos. Lo que Dios está buscando es que seamos fieles. ¿No me crees? Mira lo que dice Mateo 24:45. Siempre que pienses en el servicio, piensa en los términos de lo que Dios busca. Porque a la gente nos encanta decir, quiero hacer algo grande para Dios. ¿Pero para cuál Dios? ¿Para ti, tu diosecito, o para Dios? Porque Dios no te pide que hagas algo grande. Dios lo que pide es que seamos fieles. Mateo 24, en el verso 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a hacer? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios está buscando gente fiel el día de hoy. Si te vas al versículo siguiente, al capítulo siguiente, ahí en Mateo, al capítulo 25, en el verso 21, dice: y su señor le dijo, bien, buen siervo, ¿qué? Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere que seamos fieles. Primera de Corintios, el capítulo 4. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea ¿qué? Hallado fiel. Hallado fiel. Tú y yo somos llamados a ser fieles, no famosos, no reconocidos. Dios quiere que seamos fieles. Y lo que hace Nehemías es que busca hombres fieles y a ellos los pone para que repartan a sus hermanos. Y hace algo bien interesante porque Nehemías continuamente está orando. Y dice en el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. No borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y no está diciendo, Dios, acuérdate cuando llegue, pues para que me dejes entrar al cielo. No, le dice, acuérdate de lo que he hecho, Señor. Ten misericordia también de mí. Asociaciones indebidas, primer síntoma. Compromisos no cumplidos, segundo síntoma. Promesas rotas, tercer síntoma. Verso 15 al 22. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de cargas, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían sus provisiones. ¿Cuál era el problema? Si tú recuerdas, capítulo 10, verso 31, dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercadería y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Vamos a respetar el día de reposo, lo vamos a honrar. Y dice que van Nehemías y están pisando uva. Están pisando uva para hacer vino, y están otros cargando los manojos de grano y poniéndolo en burros y llevándoselos en sábado a vender en el tianguis de Jerusalén. Y dice Nehemías, ¿qué están haciendo? Va y dice que los ve y los reprende, dice, los amonesté porque estaban vendiendo la mercancía en día sábado. Habíamos dicho que no. Y luego no solamente eso, porque ahora venían los extranjeros. En el verso 16 había tirios, y esos traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. También estaban vendiendo pescado, ceviche, ¿no? Camarones, y estaban el tianguis de gente extranjera en día de reposo vendiéndole a la gente de Judá. ¿Y qué hace Nehemías? Reprendí a los señores de Judá. Se va con los líderes y vuelve a reprenderlos. Nehemías venía con todos. Dicen que Nehemías la primera vez vino como un huracán y regresó como un terremoto para la segunda vez. Vino
y reprende a los señores de Judá, a los líderes, y les dije: ¿qué mala cosa es esa que ustedes hacen profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo. Y esto es bien curioso, porque lo que les está diciendo básicamente es que no se acuerdan cómo llegamos aquí. No se acuerdan por qué la ciudad está destruida, por qué el templo está destruido, por qué durante 70 años estuvimos cautivos en una nación extranjera. Fue por no obedecer al Señor. ¿Y no te ha pasado que dices: ay, volví a caer? Si ya sabía que esto iba a pasar, pero igual lo hiciste, ¿verdad? Igual lo hacemos. Nehemías los amonesta y le dice: se les olvida cuál fue el pecado de sus padres, que ustedes están repitiéndolos el día de hoy. A veces cuando hablas con los jóvenes, ¿no? Ten cuidado, no hagas esto. Mira, a mí me pasó, le pasó a fulano, a sutano, a mengano, a perengano y a su hermano. Y tú de todas maneras dices: no, pero a mí no, yo nomás voy a llegar hasta aquí, yo sé. Y luego tómala, ¿no? De cabeza si vienen en el hoyo. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Naturaleza humana, el pecado que está en nosotros. Nehemías ve las promesas rotas. Ellos habían dicho: que venga maldición si no respetamos el día de reposo. Vamos a perdonar las deudas, vamos a dejar descansar la tierra, no les vamos a comprar mercancía a los extranjeros. Y mira lo que dice así el versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije: cierren las puertas. Ordené que no abrieran hasta que pasara el día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Verso 20: y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Cerraron las puertas de la ciudad, pusieron los guardias y los otros: paletas, todavía por alrededor, y la gente: dame un boli, ¿no? O sea, desde la barda estaban alrededor de la ciudad, dice que no se iban. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Dice en el versículo 21: y los amonesté y les dije: ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. La traducción libre es: no se la van a acabar. Si los vuelvo a ver por aquí, no se la van a acabar. ¿Y qué dice? Se fueron. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Venía con todo Nehemías. Y me gusta ver el celo que él tenía. Desde el primer momento cuando dice verso 8: y me dolió y amonesté y reprendí y puse e hice. ¿Te fijas? No se quedó nada más: ay, este pueblo tan desobediente. No, Nehemías se fue con todo. Nehemías se fue con todo. Y dice allí entonces: ya no regresaron. Verso 22: y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y luego ora nuevamente Nehemías: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora, ¿ha mencionado algún pecado de Nehemías? No, pero él sabía. Y el Señor: acuérdate lo que estoy haciendo y perdóname. No soy mejor que ninguno de estos pelados. Igual nosotros. Se lo he dicho muchas veces y para mí no es molesto, aunque a lo mejor para ustedes sí repetir tanto las cosas, pero no somos mejores que nadie. Los cristianos no somos mejores que nadie. Los cristianos, al revés, mucha gente llega y dice: ay, es que yo pensé que los cristianos iban a ser diferentes. No, somos iguales, por eso estamos aquí. Somos iguales que todos, pero hemos reconocido que necesitamos ayuda. Y estamos aquí porque necesitamos ayuda, no porque somos perfectos. Si fuéramos perfectos, si yo fuera perfecto, pues ¿para qué vengo?
ya me quedo allá, ya llegué a la perfección. A lo mejor vengo y les echo una vuelta para ver cómo van ustedes, pero estamos aquí porque necesitamos del Señor, dependemos de Él. Y Dios está tratando con nosotros a través de toda la iglesia. Asociaciones no sanas, compromisos no cumplidos, promesas rotas y por último, matrimonios no santos. Del verso 23 al 29. Dice el verso 23: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Ahora, amonitas y moabitas, pues eran de alguna manera parientes, los parientes que nadie quiere en la familia. Ellos eran descendientes de Lot. Si ustedes recuerdan, cuando Lot sale de la ciudad, ¿no? Ok. Esas eran las tribus descendientes de sus hijas. El asunto es que no solamente habían emparentado con ellos, sino que estaban de Asdod. Y Asdod era una ciudad filistea. De los filisteos que siempre fueron la piedra en el zapato de Israel, de allá habían ido a sacar esposas algunos. Y dice que Nehemías se da cuenta. Y para mí esta es la mejor parte del capítulo 13. Todo el libro de Nehemías vale la pena por este pedazo. Dice el verso 24: y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod. Ni siquiera hablaban hebreo, hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y este es lo mejor, el clímax, verso 25: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo: no darán sus hijas a sus hijos y no van a tomar de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿Te imaginas? Veo la escena y la verdad la disfruto, ¿no? ¿Sabes que era una vergüenza que te arrancaran los pelos de la cabeza y de la barba? Media barba, ¿no? Un espacio en blanco por aquí. O sea, Esdras, en el capítulo 9 y 10 de Esdras ya había pasado por esto. Pero Esdras era muy buena onda. Esdras se arrancó los pelos él y la barba. Cuando los vio, él se agüitó y se arrancó los pelos y la barba y se rompió la ropa. Nehemías no. De mis pelos a sus pelos, mejor los de ellos, dijo. Y les arrancó los cabellos. Era una vergüenza. No solamente eso, dice que trompeó a 2 que 3. Herí a algunos de ellos. Dice, reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar. Les hizo jurar algo que ya habían jurado, algo que el Señor les había dicho desde Éxodo. Cuando los sacó de Egipto, les dijo: vas a ser una nación apartada, vas a ser una nación santa para mí, no vas a tomar hijas de ellos, ni vas a dar a tus hijos, pero se les olvidó. ¿Por qué? Porque son pecadores igual que tú y que yo. Son pecadores igual que tú y que yo. Y ellos, entonces, todavía les dice Nehemías, verso 26: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? ¿Se acuerdan el Salomoncito? 1000 mujeres tenía nomás. Ahí nomás para el gasto. Imagínate. Tengo que decir este chiste que es inapropiado, pero siempre lo digo. Y 1000 suegras. 1000 mujeres. Y dice, ¿no pecó Salomón por esto? Dice, aunque Dios, mira, dice el verso 26, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aunque el Señor lo amaba. ¿Qué tiene que ver eso con las mujeres extranjeras? Pues que tú decías, si me ama tanto Dios, me ha puesto por rey, me ha entregado todo, ¿para qué le busco? Pero no, dice, agarró mujeres y desviaron su corazón tras sus dioses. Y les dice Nehemías, le pasó a Salomón, verso 27, y vamos
Dice, y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y mira, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. No nada más Tobías tenía un depa, sino que también Eliasib era abuelo del yerno de Sanbalat. Y dice allí, en el versículo 28, ¿qué es lo que hice? Por tanto, lo ahuyenté de mí. Sáquese también usted, ¿no? Usted también no tiene parte en el servicio a Dios. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Verso 30, los limpié, pues... No, perdón, 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Si así estaban los sacerdotes, ¿qué podía esperar del pueblo? Si así estaban los sacerdotes, ¿qué podías esperar del pueblo? Y eso sucede con nosotros también. Si nosotros, papás, si nosotros, ministros, si nosotros, siervos, si nosotros, líderes, si nosotros, todos, andamos por la calle de la amargura, pues imagínense. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Las medidas que toma, verso 30, las medidas finales. Los limpié, pues, de todos extranjero, puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Y termina orando, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí. ¿Sabes? Cuando veo la historia de Nehemías, me viene a la memoria la historia de nuestro Señor Jesús. Nehemías vino a una ciudad que estaba en ruinas. Nehemías reedifica, viene la palabra, hay arrepentimiento, es consagrado el pueblo, la obra es consagrada a Dios y termina con gran gozo. Y Nehemías se va. Y Nehemías regresa y encuentra al pueblo dechongado. Y Nehemías les arranca los pelos, la barba, les da unos trompones y dice que los regaña. Tú y yo estábamos en ruinas, pero Dios nos amó tanto que envió a su Nehemías. El rey mandó a Jesucristo para reedificar. De hecho, más que reedificar o reconstruir, hizo de nuevo. Nos hizo renacer espiritualmente hablando. Somos nuevas criaturas. Y conocimos el gozo por la palabra de Dios, tuvimos arrepentimiento y nos consagramos. Le dimos nuestro corazón al Señor. Pero el Señor se va. ¿Y qué crees? El Señor regresa. Y bienaventurado es aquel siervo fiel que cuando su Señor regrese le halle haciendo así. Tú y yo, amado, somos ahorita una inversión que Dios ha hecho. Y el Señor va a venir para que rindamos cuentas. Fallamos, miserablemente fallamos como seres humanos, pero tenemos un Dios de gracia, un Dios que nos ama y que es tan paciente con nosotros. Pero no pensemos que podemos descuidar nuestra vida y recibir recompensa de parte de Dios. Estoy hablando con cristianos. Si tú has recibido a Jesús, tú eres salvo. Y no estoy hablando de que vas a perder la salvación. Pero la Biblia sí nos dice que puedes perder tu recompensa. Te voy a dar dos pasajes. Ve a 1 Corintios, al capítulo 3, por favor. Y sé que lo hemos visto infinidad de veces, pero para mí no es molesto recordar las mismas cosas.
Primera de Corintios 3, dice el verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, somos colaboradores, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como experto, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto? Que un día tú y yo nos vamos a parar con nuestra obra, lo que hayamos hecho en esta vida. Y dice que el fuego va a probarlo. Y si al final de cuentas, al final del día te das cuenta de que no recibiste nada, o más bien, que no edificaste nada que valiera la pena, dice que vas a sufrir pérdida. Vas a ser salvo. No está hablando de salvación, está hablando de recompensa. Pero dice que si la obra permanece porque construiste con los materiales adecuados, vas a recibir recompensa. Aprovechemos cada día, cada momento, cada oportunidad que Dios nos da. Y vivamos para dar honra. Todo el libro de Nehemías comienza con el deseo de Nehemías de venerar tu nombre, de reverenciar tu nombre. Nehemías no estaba buscando hacerse un nombre él, no estaba buscando la comodidad de Jerusalén, estaba buscando que Dios fuera glorificado a través de esa ciudad que Dios había escogido como su lugar para habitar, con el templo allí. Dice, Señor, concede, porque nuestro deseo es reverenciar tu nombre. Tu vida y mi vida fue edificada por Dios, volvimos a nacer, no para que tú y yo vivamos y consigamos nuestros sueños y nuestros anhelos y vivamos felices para siempre. Dios nos hizo renacer para una esperanza de su regreso y para que le sirvamos a Él y para que nuestra vida esté rendida a Él y para que podamos vivir cada minuto, cada instante con la gloria de Dios en mente, para que tú y yo podamos honrarlo con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que tenemos. Dios quiere glorificarse en ti, pero también quiere glorificarse a través de ti. Dios nos va a pedir cuentas, y un día vamos a tener que rendir cuentas. Juan, en la primera carta de Juan, dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, para que en el día del Señor no se aleje de Él avergonzado. Preparémonos para ese día, amados, para que podamos estar listos y podamos rendir buenas cuentas y poder escuchar esa frase: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva, que es eficaz, Señor, y creemos que a través de ella tú nos transformas. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y quizá no hay necesidad de que repitamos tanto, pero a veces se nos olvida, Señor, que te necesitamos a ti, que estamos, Señor, siendo edificados por ti, estamos en un proceso de transformación y no queremos desanimar a nadie cuando decimos que somos pecadores, porque esa es la verdad. Queremos ser conscientes para que no nos hagamos jactanciosos, para que no haya en nosotros ninguna vanagloria, porque al final de cuentas, Señor, estamos tan necesitados de ti como cualquiera. Dependemos de ti, Señor. Danos, Señor, un corazón fiel para
No sabemos, Señor, no pretendemos ser perfectos. Sabemos que nunca vamos a ser perfectos en esta tierra por nosotros mismos. Pero sí queremos ser fieles. Sí queremos mantenernos, Señor, siempre buscando glorificarte a ti. Que podamos ir contigo y pedirte perdón cuando pecamos, porque esa es la provisión que tú nos dejas en tu palabra, en Primera de Juan. Señor, tú dices que si alguno ha pecado, tenemos un abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tu palabra dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, tú nos has dejado escritas estas cosas para que no pequemos. Pero si alguien ha pecado, tenemos ese abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señor, y tú dijiste que aquellos que te conocemos nos distinguiríamos también por guardar tus mandamientos. Y que aquel que dice que te conoce y no guarda tu palabra es un mentiroso y la verdad no está en él. Señor, tú nos llamas a andar como tú anduviste. Trabaja en nosotros. Eso solamente es posible por tu Espíritu Santo en nosotros. Solo no podemos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y llévanos a vivir una vida que te dé gloria, una vida que te honre, una vida, Señor, que manifieste que tú estás en nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.